¿Cómo estás, Tatiani? ¿Todo bien? Bien, ¿y ustedes? Bien también, gracias. Buen día, doctora. Buen día, ¿cómo estás, Juliana? ¿Todo bien? Bien, gracias. Qué suerte, ¿qué tal les tiene el frío? Da Mucho para ruido. tomar un mate. Sí, Bueno, al igual que estuve haciendo con las demás secciones, ¿verdad? Ustedes también, me gustaría en primer lugar felicitarles por el trabajo que hicieron, ¿verdad? He visto muy buenos mapas, muy buenos resúmenes. Me gustaría que esta actividad la sigan realizando para sus demás materias. Van a ver cómo les va a ayudar muchísimo en el proceso de aprendizaje para poder fijar más, ¿verdad? Entonces, eso nada más. Antes de empezar, me gustaría, ¿verdad?, felicitarles. Y como les dije, ¿verdad?, acá tenemos dos objetivos. Por un lado, tenemos la parte de acumular puntos, que va a ayudar bastante, ¿verdad?, para llegar con algunos puntos ya al segundo examen. Y por otro lado, que es que ustedes aprendan, ¿verdad? La gente que aprovechó para estudiar, para repasar, les felicito, ¿verdad?, porque ese fue el fin del trabajo, ¿sí? Y bueno, probablemente la siguiente clase ya les diga cuál va a ser la siguiente actividad. Va a ser similar, va a ser también referente a los demás enfermedades, toxicidad selectiva de la unidad 4. Bueno, dicho todo esto, entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Denise, te veo en dos partes. Hola, doctora. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué suerte. Sí, porque estoy en dos lugares porque estaba tentando entrar y no estaba consiguiendo. Ya voy a salir de un. Súper bien. Lo importante es estar. Gracias, doctor. Gracias. ¿Me confirman que se les comparte la pantalla? sí, doctora. Qué suerte. Sí. Bueno, voy a ir aceptando igual a los compañeros conforme voy desarrollando la clase, sin problemas con eso, ¿sí? Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema ya también, que ya hemos visto en clases anteriores, el cual es la hematotoxicidad, ¿verdad? Pero como lo estamos realizando, ahora veremos desde el punto de vista orgánico, desde el órgano en sí, y veremos cuál sería la fisiopatología o de qué manera estos fármacos o sustancias lo realizan, ¿verdad? Como recuerdan, antiguamente, o sea, en la unidad anterior, simplemente hablábamos de los fármacos, y decíamos, bueno, causa hematotoxicidad, o sea, causa leucocitosis, puede causar anemia, puede causar trombocitosis, pero en general, hoy vamos a tratar de ir un poquitito más profundo, vamos a hablar de lo que sería la fisiopatología de esta alteración. Ya de antemano, las causas más frecuentes o serían
las manifestaciones más frecuentes de del daño a nivel hematológico es principalmente a nivel como las anemias, ¿verdad? O también leucocitosis o trombocitopenias principalmente. No obstante, si ustedes recuerdan, cuando nosotros hablábamos de las intoxicaciones por antisépticos, también hablábamos de un fenómeno que es la metahemoglobinemia tóxica, ¿verdad? Entonces, eso también constituye una afectación hematológica que hoy vamos a volver a tocar, ¿sí? Entonces, nuevamente, anemias, neutropenias, trombocitopenias, enfermedades graves, pueden ser ocasionadas, ¿verdad?, por una gran cantidad de tóxicos. Principalmente estas afectaciones hematológicas se pueden presentar en distintos niveles, ya sea lesionando de manera directa o algún paso en la hematopoiesis o una lesión directa sobre las células sanguíneas, y los mecanismos mediante el cual se producen son los siguientes. Entonces, vamos a ver. Alterando el transporte de oxígeno, este caso principalmente está asociado a los que serían no tanto medicamentosos, sino uno sí, ¿verdad?, que es el caso de las intoxicaciones por monóxido de carbono o la producción de la metahemoglobinemia, ¿verdad? Lesión directa a las células periféricas o de la médula ósea. Esto, por ejemplo, podemos ver lesión directa en el caso de las anemias, principalmente en la génesis de la anemia megaloblástica, que vamos a ver que dependiendo de a qué nivel de la hematopoiesis ocurre el daño, va a generar esta anemia y qué fármacos son los que lo producen, ¿verdad? También alteración de la hematopoiesis, hipersensibilidad mediada a anticuerpos. Esta podemos ver, por ejemplo, en las anemias hemolíticas. También se pueden ver en los casos de la trombocitopenia, ¿sí? Y alteraciones enzimáticas también principalmente asociado, ¿verdad?, a lo que sería una anemia hemolítica, donde principalmente lo que ocurre es el déficit enzimático, en este caso de la glucosa 6-fosfato. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que es el monóxido de carbono. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué ocurre la intoxicación por monóxido de carbono? ¿Qué pasa? Esta sustancia o este gas es más afín que el oxígeno. Se habla de una afinidad 200 veces mayor que el oxígeno. Por lo tanto, en presencia, cuando el organismo capta el oxígeno en el ambiente y también capta el monóxido de carbono, el monóxido de carbono es el que ingresa a ocupar el lugar que debería de ser del oxígeno. ¿Y qué pasa? Este complejo carboxihemoglobina no tiene la capacidad de transportar oxígeno. Entonces va a haber una hemoglobina, pero esta hemoglobina va a estar saturada por monóxido de carbono. Por lo tanto, si no se trata, va a repercutir o va a generar una hipoxia tisular. Esta hipoxia tisular, al igual que lo que puede ocurrir en distintos niveles, va a ocasionar un daño o puede causar, ¿verdad?, un daño neurológico permanente y en casos más severos también la muerte. Recordar que cuando estamos ante una intoxicación por monóxido de carbono, esto está directamente relacionado al grado de concentración o a qué tan saturado se encuentra la hemoglobina con el monóxido de carbono, y esto es lo que va a determinar qué manifestación clínica va a tener el paciente. Entonces,
Los síntomas están relacionados directamente con el grado de intoxicación, ¿sí? Los datos de intoxicación leve hablamos hasta un 30 a 40%. Entonces, con una ocupación del 30 al 40%, el paciente puede manifestar síntomas como cefalea, náuseas y vómitos principalmente. Y si no se trata y continúa exponiéndose a este gas, esto va a ir progresando, ¿verdad? Llegando al coma y posteriormente ya a la muerte, que es lo que también solemos ver. Seguidamente, entonces, el tratamiento, ¿verdad? Es el oxígeno, ¿verdad? Siempre el oxígeno por cánula nasal, sí, ya es suficiente porque tiene muy buena respuesta. Obviamente se sugiere hospitalizar si el paciente tiene alguna comorbilidad. Estamos hablando, ¿verdad? Cuadros leves, normalmente sugerimos entonces una observación e ir evaluando al paciente, ¿verdad? Pero si ya tiene alguna cardiopatía de base o alguna afectación, ya se sugiere la internación. A nivel hematológico, que es lo que estamos hablando, estos pacientes pueden presentar coagulación vascular diseminada, púrpura y leucocitosis. Seguidamente tenemos la metahemoglobinemia tóxica, que al igual que en las intoxicaciones por monóxido de carbono, el paciente va a manifestar o va a presentar una hipoxia. Pero en este caso hay oxígeno, ¿sí? Pero este oxígeno sufre una alteración de tipo química, es una reacción de oxio-reducción, que es lo que lo incapacita para transportar el oxígeno a los demás tejidos, ¿sí? Entonces, no se puede transportar oxígeno, entonces igual el oxígeno va a estar ahí, ¿sí? Pero este oxígeno va a ser un oxígeno que es incapaz de transportar a los demás tejidos. Entonces, ¿qué pasa? Para que pueda el oxígeno, ¿verdad? Que es capaz de transportarse, en este caso, o sea, la hemoglobina que es capaz de transportar oxígeno es la que contiene el hierro ferroso, ¿sí? ¿Qué pasa? En los casos de la metahemoglobinemia, este hierro se oxida y al ganar una valencia adicional, se transforma en hierro férrico. Y este hierro es incapaz de transportar oxígeno. Por lo tanto, entonces, dependiendo del tóxico o de la gran cantidad de tóxico que el paciente haya ingerido, también va a manifestarse o va a encontrarse la cantidad de la metahemoglobina, o sea, la concentración, mejor dicho. Y tiene como consecuencia una hipoxia de intensidad variable. Los fármacos que son capaces de producir esta transformación o este proceso o esta reacción química, que es lo que tenemos, son, ¿verdad?, algunos analgésicos como la fenazopiridina, algunos anestésicos como la benzocaína y la lidocaína, algunos antipalúdicos como la cloroquina y la dapsona, antibióticos como la sulfa, el trimetoprim y la primaquina, los nitritos y nitratos, ya sea la nitroglicerina y el nitroprusiato, y también algunos fenoles, ¿verdad? Que justamente es lo que habíamos hablado cuando estudiamos la parte de antisépticos. Entonces, recuerden, ¿verdad? Tanto en las intoxicaciones por monóxido de carbono como en las intoxicaciones, o sea, en la formación de la metahemoglobina, existe una hipoxia tisular, ¿verdad? Solo que en el monóxido de carbono lo que ocurre es una afinidad mayor por otro gas, entonces el oxígeno no se capta. En cambio acá el oxígeno no puede ser transportado porque ocurre un proceso oxio-reducción, ¿sí? Entonces recuerden ese
esa fisiopatología, ¿verdad? Que es diferente, pero al fin y al cabo los dos dan manifestaciones similares. Entonces, ¿cuándo vamos a pensar para poder solicitar, para poder medir la metahemoglobina? Para pacientes que llegan con cianosis o con signos de hipoxia en ausencia de cualquier otra enfermedad que lo justifique, o sea, ausencia de enfermedad cardíaca o ausencia de enfermedad pulmonar, y una característica importante que es refractaria a la administración de oxígeno, al contrario de lo que ocurre en las intoxicaciones por monóxido de carbono. Recuerden, la fisiopatología es diferente. En la del monóxido de carbono solamente hablamos de afinidad, en cambio acá hay un proceso oxidorreducción, ¿sí? De igual manera responde, pero con mayor lentitud, y debemos administrar cantidades mayores de oxígeno para que el paciente pueda saturar bien, ¿sí? Además, ¿verdad?, de la cianosis como dato de hipoxia, el paciente puede presentar disnea, cefalea ya con una afectación neurológica, taquicardia, somnolencia, estupor y coma. En casos severos también pueden llegar al coma. Bueno, otro punto también muy importante que tenemos que recordar es que si nuestro paciente ya tiene ciertas comorbilidades, o sea, ya es un paciente, por ejemplo, renal crónico, que tienden a ser anémicos o que tiene alguna enfermedad cardíaca, ya puede manifestar signos y síntomas de una hipoxia severa aún con niveles bajos de metahemoglobina. Por eso es que se sugieren a estos pacientes internarlos de cualquier manera, ¿sí? En general, entonces, normalmente se suele sugerir ingresarlos en observación e ir evaluando. En cambio, en pacientes ya con comorbilidades se sugiere una internación justamente por esto. Existen además otros datos, ¿verdad?, que van a favor de una intoxicación por metahemoglobina. Es que la característica a la ectoscopía de la sangre tiene un cambio en la coloración, tienen un aspecto de color chocolate, que esta no cambia a la exposición de la luz. Y otra cosa también muy importante es que la gasometría, el PO2 es normal. Recuerden, el oxígeno está, no es como ocurre en las intoxicaciones de monóxido de carbono, en donde el oxígeno no está y es reemplazado por el monóxido. Acá el oxígeno está presente, solamente porque está con un fenómeno, con un cambio químico, es el cual no le permite ser transferido o transportado. Por lo tanto, por eso es que tanto hice hincapié para que puedan entender eso. Por lo tanto, de ahí radica que, resaltarlo voy a poner, de que la PO2 en este caso es normal, ¿sí? Por eso es la PO2 es normal, porque el oxígeno está. Simplemente no puede transferir o no puede transportarse a otros lados. Entonces, la saturación de oxígeno va a ser bajo, pero su PO2 va a estar normal. Al igual que en las intoxicaciones por monóxido de carbono, el tratamiento es el oxígeno. Pero, si ustedes recuerdan, el tratamiento en las intoxicaciones por CO2 con cánula ya era suficiente. Sin embargo, acá el oxígeno se sugiere que esté por mascarilla al 100%. Recuerden que este es refractario. Para nosotros lo que vamos a hacer es tratar de mejorar la saturación periférica justamente del paciente, porque el problema es químico, ¿sí? Además, si la sustancia que le causó el daño se ingirió por vía oral, entonces hacer el lavado gástrico. Si fue por contacto cutáneo, entonces, si ustedes recuerdan, los detergentes catiónicos que eran sometidos a ebullición también podrían causar. Entonces, ahí se puede hablar de un contacto cutáneo. Entonces, lavar la piel con abundante agua y jabón, retirar la ropa contaminada. Y utilizar antídotos se sugiere
cuando hablamos de una concentración mayor al 20%. Y también ya se sugiere administrar antídoto de manera precoz si el paciente ya tiene algunas enfermedades crónicas subyacentes. Bueno, entonces el antídoto que nosotros vamos a utilizar es el azul de metileno. Acá voy a parar un ratito y vamos a explicar algo. Las metamoglobinemia sí pueden ser de dos tipos, ¿sí? Pueden ser agudas o adquiridas, que es el caso de que estamos hablando, las medicamentosas, y tenemos las congénitas, que son crónicas, ¿sí? Se sugiere que el tratamiento para los cuadros agudos sea con azul de metileno, ¿sí? El azul de metileno ayuda o que sería, genera o altera o recupera, ¿verdad? O neutraliza, mejor dicho, lo que es el proceso de oxidorreducción en el cual se produjo el óxido férrico, hace que vuelva a ser óxido ferroso, ¿sí? Entonces, para eso se utiliza el azul de metileno, para cuadros agudos. Cuadros crónicos es el ácido ascórbico, la verdad, no recuerdo la fisiopatología, ¿verdad? Pero sí, agudo es el azul de metileno. Por lo tanto, se sugiere administrar al 1%, 0,1 a 0,2 ml kilogramos por vía endovenosa, 10 minutos, ¿verdad? Recuerden, entonces, nuevamente, es un proceso de una reacción química. Entonces, al administrar el antídoto que hace que revierta esta reacción, la cianosis puede ir mejorando. En algunos casos puede tardar más y justamente está totalmente relacionado a la cantidad de metahemoglobina existente. Pero si no se dispone del azul de metileno, de igual manera se sugiere administrar el ácido ascórbico endovenoso con lentitud. En casos leves, si ustedes recuerdan, dijimos que en una cantidad de 30 a 40 es lo que se indica el uso de antídoto. Por lo tanto, con concentraciones del 20 al 30% pueden mejorar sin tratamiento, pero lo hacen más lento. Sería en un lapso de 3 días, ¿sí? Tratamiento también, hospitalizar por lo menos hasta 24 horas posterior a la administración del antídoto, sea cual fuere, y obviamente reposo en cama. Recuerden, este paciente está con hipoxia. El paciente va a estar con hipoxia cerebral, se puede levantar, se puede caer, se puede marear, se puede caer, puede estar entonces, eso puede generar, ¿verdad?, otras complicaciones ya secundarias a un traumatismo. Por lo tanto, por eso es que se sugiere que el paciente siga en reposo, ¿sí? Lo de monóxido de carbono, hasta ahí nada más es, vamos a profundizar más adelante en las siguientes clases. Por eso solamente hablé como un pantallazo. Bueno, entonces recuerden, en estos casos, tanto la metamoglobinemia como las alteraciones por monóxido de carbono cursan con una hipoxia tisular y se manifiestan ya como cianosis, ¿sí? Bueno, ya entrando en el mundo de las anemias, una de las anemias que pueden producir secundarias al uso de medicamentos son las anemias megaloblásticas, el cual se caracterizan por anormalidades morfológicas de los elementos de la sangre y dependiendo a qué nivel del proceso de formación del eritrocito ocurre vamos a decir así, el contacto directo, de contacto directo con el fármaco, se produce esta anemia, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, inhibidores, fármacos que causan la inhibición de la hidrofolato reductasa, vemos como el metotrexate, la sulfasalacina, la trimetoprim y la pirimetamina, o pueden causar alteraciones a nivel bloqueando la síntesis del ADN. Esto podemos ver con el aciclovir y la azatioprina. O pueden causar alteraciones a nivel del ácido el ácido fólico, perdón. Son la difenilidantoína, fenobarbital y la
pirimidina. Normalmente es el curso de la anemia megaloblástica secundaria a fármacos es insidioso, lento, pasa totalmente inadvertido y muchas veces ya cuando se hace el diagnóstico la anemia ya está, vamos a decir así, intensa, ya está con abundantes síntomas. Luego tenemos las anemias hemolíticas e inmunológicas secundarias a medicamentos que pueden deberse a la formación, ¿verdad? O en este caso el anticuerpo que actúa directamente sobre el complejo que se forma entre el medicamento, el apteno y la proteína. En este caso ocurre con la penicilina. O este complejo anticuerpo-medicamento se fija al eritrocito, esto ocurre con la quinidina, o este medicamento induce la formación de anticuerpos, como ocurre con la metildopa. Como mencioné al comienzo, también pueden existir anemias hemolíticas asociadas a un déficit enzimático. Normalmente la más frecuente es la secundaria al déficit de la enzima glucoseis-fosfatasa. Luego tenemos la trombocitopenia de origen medicamentosa. Esto es algo, chicos, muy frecuente, muy visto en nuestra práctica diaria. Normalmente solemos ver con pacientes internados, por lo tanto, directamente es proporcional, ¿verdad? O sea, ves un paciente ingresa con un laboratorio normal y en los siguientes controles vemos un descenso en las plaquetas, ya podemos evaluar qué medicación está recibiendo y poder ya detectar el agente causal y para suspenderlo obviamente o cambiarlo por otro, ¿verdad? Entonces, existen diversas entidades que reducen el número de plaquetas. Más asociados tenemos a las tiacias del 1 al 2%. El inicio puede ser gradual, leve y irreversible si se hace el diagnóstico, ¿verdad? Valga la aclaración, por eso hay que pensar y para pensar hay que conocer, ¿sí? No se olvide. Entonces la quinina también puede producir una trombocitopenia de grado agudo, en algunos casos puede ser grave también, y otros fármacos como los interferones, estrógeno, rifampicina, tambutol, algunos AINES, la carbamazepina, ácido valproico y también las heparinas, que para mí es lo que más hasta ahora he visto, fueron secundarias a heparinas, ¿verdad? Principalmente a la enoxaheparina. Al igual que las anemias hemolíticas, también existen ciertos mecanismos por el cual se producen estas afectaciones. En algunos casos ocurre la formación de aptenos, la unión del medicamento con las membranas. Esto produce una función de apteno y consiguientemente la formación de anticuerpos, o ya con anticuerpos preformados, el medicamento se une al anticuerpo preformado, se forma un complejo, se une a la membrana y este ocasiona la destrucción de las plaquetas, o también pueden generar o pueden producir autoanticuerpos. Esto vemos principalmente en las sales de oro, alfa-metildopa, forman autoanticuerpos. Y en casos más graves también estos no solamente pueden formar o pueden causar trombocitopenia, sino también shock anafiláctico y reacciones alérgicas. Entonces, ¿cuándo pensar o cuándo evaluar que estamos ante una trombocitopenia de origen medicamentosa? Antecedente de exposición a un fármaco sospechoso posterior al cual el paciente nos presenta lesiones hemorrágicas en la piel y mucosas. Tratamiento, primeramente deberá sospechar para hacer el diagnóstico, inmediatamente suspender este fármaco que consideramos que es el agente causal.
se sugiere administrar corticoides para poder favorecer o que propicien la integridad vascular. La transfusión de plaquetas, chicos, la transfusión de plaquetas es algo muy puntual, ¿sí? Se debe utilizar, por ejemplo, en pacientes con cardiopatías, pacientes ya con comorbilidades y que principalmente pacientes que estén con un sangrado activo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las plaquetas tienen una vida media muy corta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un paciente estable que está con unas plaquetas de 80.000 y le transfundimos un pool de plaquetas, así, le transfundimos, al día siguiente en su laboratorio de control igual va a tener 80.000. Si esperamos que eso actúe, no. Sin embargo, si está con un sangrado activo y queremos mejorar, está con una inestabilidad hemodinámica, sí, para los cuadros agudos nos va a servir muchísimo porque ellos tienen una vida media aproximadamente 4 horas nada más, ¿sí? Entonces, para que esto aplícase a todo en la vida, ¿sí? Aplícase a todo en la vida. O sea, por ejemplo, paciente que ustedes ven que está con una plaquetopenia y tienen que hacer un procedimiento, sí, a eso sí le vas a transfundir. Pero si no tiene razón de ser porque la vida media es muy corta, ¿sí? También en algunos casos, ya cuando estamos en cuadros de shock o cuadros más severos, se sugiere también utilizar la gamma globulina, ¿sí? Y acá tenemos una pequeña lista, con mucha imaginación ustedes pueden ver, voy a ver si puedo. Por ejemplo, dependiendo de la alteración en el ADN, metotrexate, que ya habíamos hablado, la purina, la tioguanina, la pirimidina, la ciclofosfamida, etc. Entonces, una cantidad importante de fármacos que pueden causar alteraciones en la producción y de los eritrocitos con consecuente formación de anemia megaloblástica, ¿sí? Anemias hemolíticas instaurando la formación de acteno, la ampicilina, la cefalotina, leucopenia. También vemos acá famotina, omeprazol, por ejemplo, también están utilizados, ranitidina, algunos antidepresivos como la amitriptilina, la doxepina, la fluoxetina, etcétera, ¿verdad? Ustedes van a ir bien. Bueno, seguidamente vamos a hablar un poquitito de lo que es la oftalmotoxicidad. Solamente aclarando, nosotros estamos hablando de un punto de vista general para médicos clínicos, médicos generalistas, no vamos a hablar mucho de temas de especialistas, ¿sí? Entonces, normalmente las lesiones que más solemos ver son las accidentales, ¿verdad? Principalmente en el área de la córnea y la conjuntiva son las áreas más expuestas a las sustancias tóxicas. Recordar que la córnea, para que pueda ser funcional, debe mantener su transparencia y muchas veces pequeñas cantidades de sustancias corrosivas, cantidad que en otro centro, en otro lugar del cuerpo, no va a presentar ninguna alteración. A este nivel sí puede causar daño, inclusive ceguera, si llega a involucrar la córnea, ¿sí? Bueno, uno de los agentes de contacto externo son los ácidos. Estos ácidos estas lesiones por ácido, en este caso las quemaduras por ácido, pueden variar de gravedad, desde las que se curan o las que pueden dejar algunas, en este caso, causar algunos daños, inclusive la perforación del globo ocular. Dependen de las características químicas del ácido. Por ejemplo, en el caso del ácido sulfúrico, aparte de su capacidad quemante del ácido, también tiene un efecto deshidratante que va a empeorar, por lo tanto, va a empeorar el pronóstico y la gravedad de la quemadura. Tratamiento para nosotros internistas, nosotros médicos generales, es irrigación rápida con grandes volúmenes de agua y derivarlo al especialista, ¿sí? En este caso, eso es lo que podemos ofrecerle a nuestros pacientes.
También como agentes externos tenemos los álcalis, en este caso el álcalis amoníaco, pueden ocasionar quemaduras oculares graves, están asociados principalmente en los cuadros accidentales relacionados a productos domésticos, ya que se pueden encontrar en los limpiadores de drenaje de uso doméstico. Una de las particularidades en este caso, de los daños causados por el álcalis es que muchas veces sus efectos son tardíos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Viene un paciente, nosotros creemos que inicialmente su lesión es leve y con el correr de las horas esto puede ir empeorando, causando ya sea una opacidad, una ulceración y también la perforación. Al igual que en las infecciones, al igual que en los cuadros agudos secundarios a los ácidos, también en los álcalis, nosotros como internistas o médicos generalistas lo que vamos a poder ayudarle es irrigación rápida de grandes volúmenes de agua y enviar al paciente con el oftalmólogo para una valoración integral. Bueno, también pueden actuar como agentes externos, los gases lacrimógenos, en este caso pueden producir lesiones mecánicas, también además favorece la penetración de polvo hacia la profundidad. Y si este gas está formado por lo que es el alfa-cloroacetofenona, inclusive puede llegar a producir la opacidad corneal permanente. Perdón. Bueno, entonces estuvimos hablando de agentes externos, ácidos, álcalis, los gases lacrimógenos. Ahora vamos a hablar ya de sustancias, medicamentos, ¿sí? Existen algunos medicamentos que al ser administrados por vía sistémica pueden causar alteraciones o producir edema corneal. Esto se ve con la cloroquina. Sabemos que la cloroquina se utiliza para el tratamiento principalmente del lupus, ¿sí? Y cuando el paciente ya está recibiendo una cantidad importante, sería una dosis acumulativa, ¿verdad? Por un tratamiento prolongado, puede llegar a manifestar síntomas como intolerancia a la luz, halos de luz alrededor, o sea, halos alrededor de las luces, ¿verdad? Pero tienen la cualidad que se suspende, o sea, que mejoran al suspender el medicamento. También la clorpromazina, también al igual que en la cloroquina, pacientes que hayan recibido una cantidad importante pueden causar depósitos granulares a nivel del endotelio y manifestar síntomas similares como intolerancia a la luz y halos alrededor de las luces. Estas características también se pueden ver asociadas al uso de la amiodarona y tamoxifeno. Ya a nivel de las alteraciones del párpado y del aparato lacrimal en sí, cualquier sustancia o cualquier lesión que pueda causar halo corrosivo, esto puede generar el cierre de los conductos lacrimales con posterior obstrucción del flujo de salida de lágrimas, ¿sí? Eso por un lado. También este tejido cicatrizal puede causar la inversión de los párpados, que se denomina entropión, puede causar abrasión de la córnea por las pestañas, la eversión de la córnea, que es el ectropión, y en casos ya puede causar la desecación de la córnea si ésta queda expuesta. Y en el caso de que ocurriere, la corrección quirúrgica es algo ya severo. También, en este caso, ahora el uso de bloqueador beta-adrenérgico también puede causar un síndrome oculocutáneo, puede ocurrir una atrofia de la glándula lagrimal, una ulceración y córnea. También el uso del 5-fluoracilo puede causar el ectropión cicatrizal. Y normalmente son lesiones reversibles que mejoran al suspender el medicamento.
Luego tenemos el iris. Recordar que el iris es un indicador de la actividad del sistema autónomo que recibe doble inervación, tanto simpática como parasimpática, ¿verdad? Y está detrás de la córnea, ¿verdad? Entonces acá vemos el iris. Entonces, las sustancias simpático-líticas, parasimpático-miméticas y parasimpático-líticas dilatan la pupila, o sea, las adrenérgicas, y las parasimpático-miméticas o colinérgicas constriñen la pupila. Por lo tanto, la pupila es un excelente indicador de actividad del sistema nervioso autónomo. Uno de los ejemplos que se suelen ver es que antiguamente se conocía como ojo del recolector o pupila del recolector de maíz, donde el paciente va a tener midriasis. Se ve principalmente a los trabajadores agrícolas que tienen en contacto con el samico, que es una sustancia parasimpático-lítica y puede dilatar la pupila por varios días. También recordar que pueden haber procesos inflamatorios, es un área muy vascularizada, por lo tanto muy sensible a traumatismos físicos y químicos. Existen una variedad de tóxicos que pueden causar incremento en la permeabilidad, por lo tanto liberación del humor, y lo que causa todas estas alteraciones es el bloqueo de la salida del flujo de salida, entonces puede producir un glaucoma, ¿verdad? También quemaduras secundarios a agentes ácidos, álcalis y gases también pueden causar esta alteración. Ya en el cuerpo ciliar, acá les coloqué una imagen ilustrativa. Normalmente la alteración a ese nivel puede generar una visión borrosa y normalmente se ven asociados al uso continuo de las fenotiacinas. El cristalino con su metabolismo puede causar cataratas y normalmente se suelen ver asociados al uso crónico de esteroides, clorpromacina, naftaleno y el dinitrofenol. Así también la retina y la coroides. La coroides sabemos que es una estructura vascular, aparte está formada de vasos sanguíneos, tejido conectivo, y debido a la proximidad a la retina, cualquier fármaco que cause una alteración a ese nivel también va a repercutir o va a causar daño retiniano. Entonces, uno de ellos es la cloroquina. Como ya vimos, o sea, aparte de producir afectación corneal, también puede producir a este nivel. El paciente va a referir visión borrosa, dificultad para leer, ceguera nocturna, ¿verdad? Y totalmente los daños que pueden manifestar a estos pacientes o la reversibilidad están totalmente relacionados a la concentración de esta sustancia. Entonces, por eso ir evaluando siempre si tenemos pacientes que le administramos cloroquina para que hagan controles oculares frecuentes. También el oxígeno, cuando están expuestos a una gran cantidad, puede manifestarse, pero normalmente ya cuando sería un sistema vascular inmaduro, o sea, recién nacidos. En maduros no es sensible. También el nervio óptico se puede ver afectado por el metanol, el cual le genera una atrofia. Bueno, entonces estuvimos viendo las distintas manifestaciones oculares que pueden ser secundarias a distintos fármacos, principalmente, o agentes externos. Sin embargo, también muchas veces ciertas sustancias que se utilizan con fines oftálmicos pueden también producir manifestaciones sistémicas. Por ejemplo, los beta bloqueantes como el no selectivos, como es el timolol, pueden empeorar la insuficiencia cardíaca y el asma, ¿sí? También tener en cuenta si se administran atropina, también puede pasar a la circulación
Y las gotas de fenilefrina también pueden precipitar crisis hipertensivas y angina. Y cuando lo ocurren, obviamente, indicar la suspensión del medicamento. Y luego tenemos acá nuevamente una pequeña lista. Vemos los fármacos cardiovasculares digitales, causan trastornos, la visión de colores, la amiodarona puede causar neuritis óptica, la cloroquina, como dijimos, pueden causar alteraciones maculares, degeneración y también parálisis ocular. Los anticolinérgicos, glaucoma, ángulo cerrado, ¿verdad? El oxígeno, como vimos, la retinopatía, pero en prematurez, normalmente ya está el órgano aparato ocular maduro no tendría por qué, ¿sí? Y broncodilatadores anticolinérgicos también pueden causar glaucoma, ángulo cerrado, como ya mencionamos anteriormente. ¿Preguntas? Doutora, quando digo de la gran, para lavar los ojos con gran cantidad de volumen, más o menos ¿cuánto? Y vos sabés que hablan hasta inclusive 4 litros de agua. Inclusive 4 litros de agua y por lo menos 10 minutos es lo que se sugiere. Ah, sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito, vamos a continuar y después vamos a hablar sobre nuestro trabajo. ¿Me confirman que se les comparte la pantalla? Sí, doctora. Sí, bueno. Vamos a hablar un poquitito de lo que es la ototoxicidad, ¿sí? O una afectación ya a nivel del aparato auditivo. Recordar nuevamente que al igual que lo que pasa con la afectación ocular, cualquier sustancia que ingrese al torrente sanguíneo, o sea, al organismo, mejor dicho, ¿verdad? Ya sea por la vía oral, por la vía inhalatoria, ya sea vía endovenosa o justamente aplicación directa sobre el oído, como serían, por ejemplo, algunos antibióticos que están en forma gotitas ópticas, ¿verdad? Si tienen el tropismo o la capacidad de causar una alteración auditiva, lo pueden producir, ¿sí? Entonces, eso es en primer lugar. Al igual que lo que pasa también con el daño ocular. Entonces, ototoxicidad definida por cualquier sustancia, elemento, etcétera, que tenga la capacidad de causar alguna alteración en el oído interno, ¿sí? Esta alteración en el oído interno puede ser tanto a nivel coclear o a nivel vestibular o inclusive en algunos casos a nivel de ambas regiones, ¿sí? Entonces, recordar, coclear y vestibular.
Entonces, como mencioné, cualquier sustancia que se introduce en el cuerpo por cualquier vía, y si es potencialmente lesiva para el órgano vestíbulo coclear, va a poder producir ese daño. Bueno, ¿cuál es la particularidad o en qué se basan los daños a este nivel? Estas sustancias tienden a acumularse de manera progresiva en la perilinfa y en la endolinfa. Y cuando estas concentraciones plasmáticas cuando son elevadas, ahí recién se hace el diagnóstico. Pero antes de eso ya estaban acumuladas en la perilinfa y en la endolinfa, ¿sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Si nosotros tenemos un fármaco, sabemos que es un fármaco ototóxico, que está ya en una concentración elevada en el plasma, automáticamente debemos inferir que esta concentración es aún mayor a nivel de la perilinfa y en la endolinfa. Por ejemplo, vamos a ver que uno de los fármacos considerados ototóxicos son los antibióticos, los aminoglucósidos, también algunos antineoplásicos, y estos se encuentran en cantidades 5 o 6 veces mayores en la perilinfa y en la endolinfa en el plasma. Entonces, si yo le hago, por ejemplo, la vancocinemia a mi paciente y veo que está elevado, automáticamente tengo que relacionar que en la perilinfa y en la endolinfa van a estar 5 veces mayores. Y todas estas manifestaciones ototóxicas están directamente relacionadas a su concentración en el plasma. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuando ustedes van a sospechar que el paciente está teniendo un efecto adverso, por decirlo así, relacionado al aparato auditivo, y bueno, el paciente le va a decir, pues sabe, doctor, doctora, que desde que estoy tomando mi eritromicina, yo siento que no escucho bien, ¿verdad? No escucho bien o escucho ruiditos, ¿verdad? Entonces tiene una hipoacusia y acúfenos. Entonces probablemente el órgano que está siendo afectado es el aparato coclear, ¿verdad? O si les dice que desde que consume el medicamento siente que anda mareado o siente que está con náuseas, ¿verdad? Y ustedes le revisan en el examen físico y ven que tiene nistagmus, entonces probablemente este fármaco está teniendo una afectación en el aparato vestibular. Y también en algunos casos pueden tener los dos, o sea, puede tener una manifestación coclear y también vestibular, ¿sí? En algunos casos también, ya cuando hay un tiempo importante o una exposición a grandes cantidades de tóxico, se puede producir una lesión irreversible. En este caso ya hay una destrucción progresiva de las células sensoriales, vestibulares y cocleares, generando cambios electrolíticos y por lo tanto se provoca una alteración en la conducción nerviosa, ¿sí? Y los fármacos más asociados a ototoxicidad son los aminoglucósidos y también algunos antineoplásicos. Entonces, los aminoglucósidos ingresan a los líquidos, ¿verdad? La perilinfa y la endolinfa, lo interno, ya sea por el torrente sanguíneo o en algunos casos directamente, ¿verdad? Como son si es una aplicación, por ejemplo, para tratar una enfermedad del oído interno, del oído medio, qué sé yo, una otitis media crónica, ¿verdad? Por ejemplo, entonces se administran directamente en el oído estos fármacos y utilizan la vía redonda. Esta sustancia es depurada a partir del suero, más lentamente en comparación que en la perilinfa y la endolinfa,
y a este nivel se produce un producto tóxico que es lo que causa el daño, en este caso las destrucciones celulares, ¿sí? Lo que se conoce, lo que está ya, vamos a decir, bien identificado, en el caso de la streptomicina, puede causar lesiones en las células ciliadas tipo 1 y 2, no en la mácula. Quería decir streptomicina hace rato y dije eritromicina, no, es streptomicina, ¿sí? Y en la kanamicina también pueden tener efectos similares a la streptomicina, y la neomicina no causa estas lesiones sobre las células. Además de los aminoglucósidos y los antineoplásicos, también se describieron estas afectaciones asociadas a los salicilatos, donde más bien son efectos reversibles y están relacionados con el proceso de transducción y reduce lo que es la ganancia de la amplificación coclear. Esto es totalmente dependiendo de la dosis y lo que ya hablamos, para evaluar los síntomas del paciente, sus signos, para poder evaluar si estamos ante una afectación coclear o ante una afectación vestibular, o en algunos casos ambas. Entonces, en cualquiera de los casos, esto debe ser reportado como un efecto adverso y proceder a la investigación, ¿sí? Esta afección entonces está dada, o para que se produzca, por la sensibilidad personal que tiene cada persona y también directamente relacionado a la cantidad de tóxico que tenemos a ese nivel, o sea, en la endolinfa y en la perilinfa. También presentan la particularidad que pueden aparecer minutos, horas, semanas o meses posterior a la aplicación del producto, y justamente como mencioné, algunos aminoglucósidos se utilizan directamente para tratar la otitis media crónica, entonces tratar de utilizarlos con precaución o inclusive tratar de evitar. Y bueno, tenemos acá una pequeña lista donde podemos ver algunos fármacos y sus principales afectaciones. Entonces, por ejemplo, la streptomicina produce principalmente una afectación vestibular, entonces en este caso el paciente iba a venir con síntomas de mareos, vértigo, náuseas, vómitos, y al examen físico podemos ver nistagmo, ¿verdad? Por ejemplo, la amicacina principalmente coclear, las sulfas pueden producir ambas, el metronidazol principalmente efecto coclear. Luego tenemos la furosemida, también puede producir coclear, algunos salicilatos también pueden producir coclear, pero esta es reversible, ¿verdad? Luego tenemos también el naproxeno, que puede producir principalmente ambas, ¿verdad? Pero de tipo reversible. Y la amitriptilina de tipo vestibular. Entonces, acá lo que tienen que saber, chicos, ¿verdad? Como siempre les digo, esto, a forma académica, ustedes tienen que saber, pero para la parte práctica, que lo que ustedes tienen que saber sí o sí, es no se olviden de los aminoglucósidos y no se olviden de los antineoplásicos. Y recordar, ¿verdad? Recordar. Paciente que viene con signos y síntomas, ya sea coclear o vestibular, indagar, evaluar la medicación que está recibiendo el paciente, preguntar, inclusive díganle, muéstrame qué me estás tomando, porque muchas veces ellos no saben los nombres o no saben qué están tomando. Ahora, tuve una vez una particularidad, un paciente que llegó con una alteración del nivel de conciencia, se le hicieron todos los estudios que se pueden imaginar, resonancia, función lumbar, todo. Y a nivel hematológico, el sanguíneo, mejor dicho, tenía alteraciones del medio interno, TSH, calcio, si no me equivoco, ¿verdad? Y queríamos saber por qué tiene este señor, qué es lo que pasa. Y después volvimos a interrogar. ¿Pero qué? Porque él decía que él tomaba,
no tomaba nada, que solo eran remedios naturales. Y ahí nos quitó sus remedios, nos mostró sus remedios naturales. Eran unas pastillas, eran unos preparados, ¿cómo se dice? Magistrales, llenos de hormonas, ¿verdad? Entonces, por eso siempre es importante ver, evaluar. O si no, también pasó así que una vez una señora se internó por una neumonía, estaba muy grave, nadie sabía qué le pasaba. Después le pregunté qué remedio tomaba, no tomaba nada, y abrí su cartera y encontré antirretrovirales, ¿verdad? Y así nomás. Entonces siempre tienen que ver, porque muchas veces por A o B motivo, por desconocimiento o por vergüenza, a veces no quieren contar, entonces simplemente te pasan, ¿sí? ¿Dudas, preguntas sobre este tema? Creo que no, doctora. Se van a acordar, no se olviden nomás luego no se olviden de los aminoglucósidos, ¿sí? Importantísimo. El daño auditivo. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitito sobre el trabajo. Me van a contar qué tal les pareció. Fácil, difícil, tirado, no sé. ¿Les sirvió, no les sirvió? Sí, profe, sencillo, pero de mucho conocimiento.